Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, profesor. Bueno, primero, tengo que comenzar con explicarles que el martes no pude conectarme con el Zoom. Estoy trabajando ahora desde acá, desde la oficina de la UNAM, y ninguna de las dos computadoras, la computadora de mi escritorio, que ya es vieja, y la portátil, ninguna de las dos funcionó con el Zoom. Pero bueno, ya estamos preparados, creo. Entonces, vamos a hacer la clase. Yo espero que no sea necesario reponer la clase, pero déjenme hacer cuentas y les digo si buscamos una hora para reponer el tiempo, ¿no? En fin, dudas sobre lo que han leído, sobre lo que hicimos la última vez, en fin. Si no hay dudas, vamos a seguir con el capítulo que sigue, que se llama La elección. Hemos construido el conjunto presupuestario, el conjunto presupuesto del consumidor, y hemos construido sus preferencias. Entonces ahora vamos a juntar todo eso para determinar qué compran los individuos según esta teoría. Es decir, los consumidores, dijimos, viven en un mundo de bienes, los consumidores tienen ante sí canastas de bienes, los consumidores tienen disponible un ingreso, una renta, y tienen que elegir una canasta de esas, una canasta de entre las, del conjunto, dentro del conjunto de las que pueden pagar. Y como los individuos son racionales, los individuos siempre hacen la mejor elección. O sea, siempre compran la mejor canasta. Entre las que pueden pagar. Entonces, ¿qué será la mejor canasta? Pues la que más les gusta. La que prefieran. La que prefieren entre todo el conjunto de canastas que pueden pagar. ¿Se acuerdan? Las canastas, el individuo siempre puede ordenar el conjunto de canastas según sus preferencias, según sus gustos. Bueno, entonces, el individuo puede, por ejemplo, a ver,
el individuo por ejemplo, tiene un presupuesto así, una recta presupuestal de esta manera, ¿no? Para el bien 1 y para el bien 2. Entonces, puede comprar todas las canastas que están sobre la línea presupuestal y por debajo de la línea presupuestal. Estas son las que puede pagar en el sentido de que, es decir, las puede comprar en el sentido de que las puede pagar. El presupuesto alcanza para eso, dado los precios. El individuo, pregunto, ¿el individuo va a elegir alguna canasta que esté por debajo de la recta presupuestal? La respuesta es no, porque el individuo va a hacer el mejor uso posible de lo que tiene, y lo que tiene es su presupuesto. Cualquier canasta que esté por debajo de la recta presupuestal, sí la puede pagar, pero desperdicia recursos. En cambio, las canastas que están por encima de la recta presupuestal simplemente no las puede pagar. Y las canastas que están sobre la recta presupuestal agotan el valor de su presupuesto. Entonces, eso es lo que allí van a elegir en el conjunto de canastas que están sobre la recta presupuestal. Ahora, hemos supuesto que las curvas de indiferencia toman esta forma. En realidad pueden tomar la forma que sea, ¿no? Pero vamos a suponer que las curvas de indiferencia toman esta forma. Son convexas. Son convexas siempre. O sea, el individuo siempre prefiere las canastas que están a la derecha de la curva presupuestal, perdón, de la curva de indiferencia en cuestión. Por ejemplo, si yo digo la curva de indiferencia más está hasta arriba, pues el individuo prefiere las canastas que están a la derecha. Pero las canastas que están en la tercera curva de indiferencia, pregunto, ¿están dentro del alcance presupuestal del individuo? No, profe. ¿No las puede pagar? No. ¿Verdad que no? ¿Las canastas que están sobre la primera curva de indiferencia las puede pagar? Sí, sí puede pagarlas. Puede pagar por lo menos algunas, ¿no? Las que están, digamos, en la curva de indiferencia, está por debajo de la recta presupuestal. Ahora, ¿puede pagar las canastas que están sobre la segunda curva de indiferencia? Solamente la que se ajusta a su presupuesto. Ahí, tal como está el dibujo, solamente puede pagar una, que es donde el conjunto de canastas que están en la curva de diferencia cruza, se intersecta con el conjunto de canastas que están sobre la recta presupuestal. Esta canasta agota el presupuesto del consumidor, pero también le proporciona la máxima satisfacción, la máxima utilidad que el consumidor puede pagar. Entonces, esta es la elección óptima. ¿Sí ven por qué?
¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces, en este caso, las curvas de diferencia son suaves, ¿no? Es decir, la función asociada a la función que describe estas curvas de indiferencia siempre tienen derivada. Tienen derivada en cada punto del recorrido de la curva de indiferencia. Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia iguala a la pendiente de la recta presupuestal. ¿Sí ven eso? Espero que sí. Sí, profe. Entonces, como son las dos curvas, las dos líneas que nos interesan, es decir, la recta presupuestal y la curva de indiferencia, igualan su derivada en ese punto, igualan la pendiente en ese punto. Se dice también que la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestal. Ahora, en este caso, las curvas de indiferencia son suaves, siempre tienen derivada, son continuas las funciones. En este caso, las curvas de indiferencia son discontinuas desde el vértice, ¿no? ¿Saben por qué son discontinuas? Porque hay una discontinuidad en este punto también. Es decir, la función de utilidad es discontinua en un punto. Y en este caso, aun cuando no igual, es decir, no podemos definir la pendiente de la función en este punto, el punto óptimo de consumo es este. Ahí no hay tangencia. Entonces, no es correcto decir que siempre el punto óptimo de consumo es donde la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestal. Para que ello ocurra, tiene que ser que las curvas de indiferencia son continuas y tengan tangencia. Entonces, ¿entendieron eso? Sí, profe. Bueno. También vamos a ver este caso. Las curvas de diferencia son continuas. Este punto que dices esta no óptima es tangente a la recta presupuestal en este punto. Ahora, ese punto proporciona la máxima utilidad al consumidor, la máxima utilidad que puede pagar al consumidor. Si el consumidor se desliza sobre la recta presupuestal hacia abajo, toca una curva de indiferencia superior. ¿Cuál curva de indiferencia le da más utilidad? ¿La inferior o la superior?
La superior. La superior. Entonces, este punto de tangencia no asegura que la elección es óptima. Como tampoco, el punto de la derecha, que es otro punto de tangencia, pues le proporciona mayor utilidad al consumidor. Lo mismo que la cesta que está hacia arriba sobre la recta presupuestal y que también es tangente, es decir, que también ocurre la tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestal. Entonces decimos, la condición de tangencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para que el consumidor elija una canasta óptima. Pero si las preferencias son convexas, pues cualquier punto que satisfaga la condición de tangencia va a ser un punto óptimo. O sea, vamos a estar en un caso como este. La elección óptima es única. En este otro caso, ocurre que las curvas de indiferencia son convexas en un tramo. En el tramo 1 y en el tramo 2. Pero en este punto, la curva de indiferencia es cóncava. Y por eso esa condición de tangencia no garantiza una elección óptima. ¿De acuerdo? En este punto también ocurre otra cosa. Que la tasa marginal de sustitución del consumidor iguala a la relación de precios. La tasa marginal de sustitución del consumidor tiene que ver con los gustos del consumidor, ¿verdad? O sea, ¿cuánto el consumidor está dispuesto a renunciar al consumo de bien 2 para incrementar el consumo de bien 1? ¿Cuánto intercambia él ante sí mismo bien 2 por bien 1? Y la relación de precios es una relación que ocurre en el conjunto de la economía. ¿Cuántas manzanas se intercambian por cuántas naranjas? Y en este punto, la relación de precios iguala a la tasa marginal de sustitución. O sea, los gustos del consumidor son consistentes con los gustos del sistema económico. ¿De acuerdo? Espero que sí. Bueno, entonces,
decimos que los bienes 1 y 2 se eligen en una canasta óptima según el conjunto de los precios y la renta, el presupuesto del consumidor. Entonces, si cambiaran los precios, es posible que el consumidor deje de demandar esa canasta. Y también si cambia el presupuesto, pues es posible que también el consumidor demande otra canasta. En general, si el consumidor encuentra que es más rico, pues va a demandar más de cada uno de los bienes que demanda, ¿no? Y si los precios suben, pues dejará de demandar relativamente el bien cuyo precio subió y va a demandar más el bien cuyo precio bajó. Bueno, acá ocurre que las curvas de indiferencia son rectas. O sea, son convexas, pero no estrictamente convexas. Son nada más convexas. Entonces, la elección óptima ocurre en donde se igualan las pendientes de las curvas de indiferencia con la recta presupuestaria. En este otro caso, pues no hay condición de tangencia, ¿no? Etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que veíamos hace rato? Si las curvas de indiferencia son cóncavas. Esta es la recta presupuestaria y en este punto X, la recta presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. Pero si miramos este punto y lo comparamos, por ejemplo, con el punto Z, el punto X, el consumidor lo puede pagar. El conjunto Z, la canasta Z, también la puede pagar. ¿Cuál de los dos canastas, X o Z, proporciona mayor bienestar? La Z, porque ya tiene una de indiferencia más alta. Más alta. Entonces, el consumidor optimiza acá, ¿no? Es lo que veíamos hace rato. O sea, con curvas que parecen olas, pues en las partes convexas se cumple que la tangencia asegura la elección óptima. Pero en la parte cóncava no. En fin. Bueno. Yo voy a
Vamos a ver si podemos. ¿Dudas sobre la elección óptima? Capítulo 5. Bueno, entonces vamos a empezar este capítulo en aras de reponer la clase anterior. Hemos visto que el consumidor maximiza su utilidad en función o sujeta a la restricción presupuestaria. O sea, elige una canasta que puede pagar y que le da la máxima utilidad, la máxima satisfacción entre las canastas que puede pagar. O sea, una canasta que está en la curva de indiferencia más alta posible. Entonces, la demanda del consumidor por el bien 1 es una función de los precios del bien 1 y del precio del bien 2 y de M, que es el presupuesto del consumidor. Y de manera similar, la demanda por el bien 2 es una función de los precios de cada uno de los dos bienes y del presupuesto. ¿De acuerdo? Estas son dos ecuaciones simultáneas. Tienen los mismos argumentos. Esto quiere decir la cantidad de bien 1, la cantidad de bien 1 que el consumidor consume, tiene esta forma funcional, y la cantidad de bien 2 que el consumidor consume tiene esta otra forma funcional. Entonces, la demanda de bien 1 y de bien 2 van a variar si cambian los precios o si cambia el presupuesto del consumidor. Ahora, siempre pasa que si el consumidor es más rico, es decir, más bien, pensamos que cuando el consumidor es más rico, pues va a comprar más de cada uno de los dos bienes, ¿no? Como en este caso. Entonces, el bien 1, el bien 2, en los ejes, la recta presupuestal, que se desplaza hacia la derecha. Entonces, el consumidor que consumía en la curva de indiferencia 2 puede ahora comprar una canasta sobre la curva de indiferencia 3 que le da mayor utilidad. Y en esta canasta resulta que las cantidades de cada uno de los dos bienes aumentaron. Entonces decimos que esos bienes, el bien 1 y el bien 2, son bienes normales. El consumidor que es más rico consume más de esos dos bienes. Pero puede ocurrir que el incremento del presupuesto
conduzca a reducir el consumo de alguno de los dos bienes. Por ejemplo, en este caso, el consumidor tenía la renta esta, le incrementamos la renta y pasa de consumir acá a un punto a la izquierda. O sea, disminuye el consumo de bien 1. Consumía acá, X1 acá, y ahora consume una cantidad inferior de bien 1. ¿Por qué haría eso el consumidor? El consumidor que es más rico deja de comprar o consume menos uno de los bienes. ¿Sí les suena eso? ¿Han visto eso? ¿Suena razonable? De comprar más. Menos. Por ejemplo, ¿qué hace el consumidor más rico? ¿Consume más transporte en autobús o se compra un coche? Se Y compra un deja de coche. consumir viajes en autobús. ¿Qué harían ustedes si mañana les regalan 2 millones de pesos respecto de su decisión de transporte? Pues me compro un coche. ¿Viajarían más en metro o se comprarían un coche? Coche. Y tus viajes en metro aumentan o disminuyen. 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 Entonces, no es cierto que porque eres más rico viajas más en metro. Decimos que esos bienes que tienen cuya demanda se comporta de ese modo, decimos que esos bienes son bienes inferiores. Son bienes, pero la sociedad les asigna un valor menor que a otros bienes. Hace poco leí en el periódico que el consumo de frijoles en México había disminuido. Y lo explicaban porque la gente percibe que comer frijoles es una costumbre de pobres. Entonces, la gente evita consumir bienes asociados con la pobreza. Entonces, la inferioridad o normalidad del bien o la superioridad del bien no tiene necesariamente que ver con el bien, sino con la percepción que tenga el consumidor de ese bien. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, aquí dice que son bienes de baja calidad los bienes inferiores, no necesariamente. Son bienes, pero la percepción es lo importante. Ahora miren, en el diagrama A de esta figura, a la izquierda, hay 3 curvas de indiferencia y 2 rectas presupuestales.
y hay 3 puntos óptimos de consumo óptimo. Hemos unido los puntos de consumo óptimo y definimos una cosa que se llama la curva de oferta-renta. Es decir, vamos viendo cuáles son las canastas óptimas y podemos medir la cantidad de cada uno de los bienes en esas canastas. Y en esa curva podemos ver si los bienes, si el consumidor incrementa el consumo de esos bienes, en cuyo caso los bienes son normales, si decrementa el consumo de alguno de los dos bienes, en cuyo caso el bien cuyo el consumo disminuye es inferior, o si el consumidor sustituye un bien por otro porque le gusta más que el otro. A medida que hacen que es más rico el consumidor, que tiene mayor presupuesto. Y a partir de acá, a partir de esta curva de oferta-renta, podemos derivar una curva que va a estar definida por la renta, M, el presupuesto, y uno de los dos bienes, la cantidad consumida de uno de los dos bienes. Y esta curva se llama la curva de Engel. Asocia el presupuesto con la cantidad demandada. Suponiendo que los precios están dados, ¿no? Porque si se acuerdan, la función de demanda es P1, P2 y M. Entonces vamos moviendo M, pero P1 y P2 están fijos. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien o no? Sí. Bueno. Entonces, esta curva también le podemos llamar curva de expansión de la renta. Bueno, lee esto, por favor, de las preferencias Cobb-Douglas. ¿De acuerdo? Y si tienen problemas, luego me dicen. Ahora, dijimos que la demanda de un bien depende de los precios de los bienes y del presupuesto. Vamos ahora a mantener el precio de uno de los dos bienes y vamos a mantener el presupuesto bajando el precio del bien 1. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Qué va a hacer un consumidor normal? Digamos, le gusta comer helados y mañana llega a la tienda y los helados son más baratos. ¿Va a comer más o va a comer menos? Consumiría más, ¿no? ¿Ah? Consumiría más. ¿Consumiría más? ¿Por qué?
porque el precio es más bajo, ¿no? Es más bajo, es igualmente rico, entonces, pues sí, posiblemente compre más helados. Entonces, aquí tenemos el bien 2, el bien 1. Tenemos una recta presupuestal ¿y qué va a pasar si el precio disminuyó? El precio del bien 1 disminuyó. ¿La recta presupuestal permanece igual? ¿O puede comprar más del bien 1 el consumidor? ¿Puede el consumidor comprar más o puede comprar menos cuando el precio es menor? Podría comprar más. Puede comprar más, ¿no? Entonces, si tiene 100 pesos y puede comprar 10 unidades, ¿qué pasa si el precio disminuye y entonces no puede comprar 10 unidades solamente, sino que puede ahora comprar 20 unidades? Pues disminuyó. Entonces, su recta presupuestal se hace más plana. Entonces, la recta presupuestal se desplaza hacia la derecha, manteniendo fijo X2. Entonces, si ocurre esto, está ocurriendo que se incrementa la cantidad de bien, la cantidad que el consumidor compra de bien 1 y también se incrementa un poco, pero se incrementa menos la cantidad demandada de bien 2. Pero puede pasar que cuando disminuye el precio del bien 1, el consumidor deja de comprar el bien 1 y compra más bien 2. Entonces, ese bien 1 es lo que llamamos un bien Giffen. Giffen por el apellido del señor Giffen, que describió este comportamiento. Entonces, ocurre esto, ¿no? Se reduce el precio del bien 1 y se reduce la demanda del bien 1. ¿Por qué haría eso el consumidor? Es más, o sea, es relativamente más rico el consumidor, ¿no? Porque el precio es menor. Y entonces sustituye parte de la demanda del bien 1, la sustituye por el otro bien. Se incrementa el consumo del bien 2. Estamos pensando que el precio del bien 2 no ha cambiado. Entonces, se cambian las proporciones de los bienes que componen la canasta óptima. Cuando tenemos bienes ordinarios, ocurriría que si baja el precio, pues incrementa la cantidad demandada del bien más barato, el bien que se abarató. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. Sí. Entonces, ya con esto voy a terminar. Fíjense.
Acá tenemos en la figura A tres rectas presupuestales que se originan cuando cambian los precios del bien 1. El bien 1 se hace crecientemente más barato. El bien 2, el precio del bien 2 permanece fijo. Entonces cambia el presupuesto real del consumidor. Y cambian las canastas que el consumidor elige. Si unimos todas las canastas que el consumidor elige y vamos estudiando las coordenadas de esas canastas, vamos a definir una cosa que se llama la curva oferta-precio. Y podemos definir de manera análoga a la curva de Engel. Ponemos acá en el eje vertical el precio del bien 1, porque es el precio que cambia, y X1. Y entonces relacionamos la demanda de bien 1 con su precio. Y esperamos que a medida que el precio disminuya, la demanda aumente. O al revés, si el precio sube, la demanda baja. Entonces, decimos, esto es lo que vamos a llamar una curva de demanda o una función de demanda. La función de demanda supone que el precio del otro bien está fijo y que el presupuesto está fijo. Entonces, la demanda de bien 1 es igual a una función del precio del bien 1. Y podemos escribir esto. O podemos hacerlo en derivadas. Entonces, la derivada de la demanda de bien 1 cuando la cambia el precio de bien 1 es menor que 0. Es decir, las curvas de demanda tienen pendiente negativa. Tienen en general pendiente negativa. Puede ser que de repente nos encontramos con una demanda con pendiente positiva. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. ¿Entendieron todo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, si les parece bien, acá dejamos. Lean el apéndice del capítulo. Dime. Lean el apéndice del capítulo que se llama La demanda, capítulo 6. Y nos vemos el martes otra vez por a distancia, ¿no? Sí, profe, así es. Bueno, entonces nos vemos a distancia el martes. Vamos a ver el capítulo 7. Y por favor, díganme si lean capítulo, por lo menos los que hemos visto hoy, y me dicen si tienen dudas, si tienen problemas. Vale, pues. Gracias. Hasta luego, profe.